No sin antes saludar de una manera muy fraterna y cordial a la doctora Francesca Gargano, a la maestra Rosario Patricio y a la maestra Janet Cerqueda, que hoy van a ser nuestras invitadas y ponentes. Entonces, no me queda más que darle la palabra a Sandra Mendoza. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas noches a todas y todos. Les saludo con muchísimo gusto. Como me ha presentado ya el maestro Gabriel, soy Sandra Mendoza, parte del Departamento de Atención Ciudadana y Asuntos Indígenas del municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Como bien mencionaba también el maestro Gabriel, esta última actividad es parte de un segundo encuentro por el derecho a la educación intercultural y bilingüe en San Francisco Magú. San Francisco Magú es una comunidad eh, indígena otomí que tiene una historia extensa en cuanto a la lucha, a la resistencia. Y este segundo encuentro, que se hace por segundo año consecutivo en el municipio, tiene como fin principal eh, rescatar lo que se ha hecho a lo largo de estos 2 años en este departamento y el trabajo colaborativo con la comunidad, con compañeras de la CGIB, con compañeros docentes, con padres de familia que se han involucrado y sobre todo con hablantes de la comunidad, que es por quienes eh, hemos estado de fiesta el día de hoy porque se presentó también un libro importante para San Francisco Magú, que es el evento que acaba de suceder hace un rato, pero en este momento sucederá entonces este conversatorio de poesía en lenguas originarias. Saludo también con mucho gusto a Francesca Gargalo, a la maestra Rosario Patricio y a la compañera Janet Cerqueda. Eh, en el orden en el que la saludo, voy a leer sus semblanzas, no sin antes reagradecerles por su estancia, por compartir su tiempo, por tener esta disposición en acompañarnos el día de hoy. La maestra, la doctora Francesca, es, además de doctora, escritora, caminante, madre de Elena, partícipe de redes de amigas y amigos. Es una feminista autónoma que desde el encuentro con mujeres en diálogo ha intentado una acción para la buena vida para las mujeres en diversos lugares del mundo. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de Roma La Sapienza y maestra y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella se ocupa de historia de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, entendido como una acción política del entre mujeres y las reacciones que despierta en la academia, el mundo político y la vida cotidiana. Es escritora de varias novelas, entre las que destacan Estar en el mundo, Marcha seca, La decisión del capitán, entre otras. También ha escrito cuentos y poesía. Ella nació en Siracusa, Sicilia, Italia, pero radica en México desde 1979. Muchas gracias por acompañarnos, Francesca. Eh, la maestra Rosario Patricio Martínez es originaria de la comunidad de El Duraznal, municipio de Ayutla, Mije, Oaxaca. Es hablante de la lengua Ayuk, Mije, licenciada en Derecho, perito cultural, intérprete en lengua Ayuk y español. Es poeta y profesora de la misma lengua. Muchas gracias también a la maestra Rosario Patricio por acompañarnos el día de hoy. Y por último presento a la maestra Janet González Cerqueda. Ella es estudiante de la carrera de Derecho en la UNAM y de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Participó en el primer Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad, convocado por la Universidad de Murcia en España. También en el Coloquio Estudiantil sobre Identidades en América Latina, convocado por la UPN Bogotá sobre el tema de poesía contemporánea en lenguas originarias. Muchas gracias también a la maestra Janet por su compañía en esta noche. Eh, pues vamos a dar inicio a este conversatorio que, como les decía, eh, será en el orden en el que las mencioné. Podemos acordar
los tiempos, una participación breve de cada una. Y a nosotros nos encantaría escuchar, por supuesto, los textos de su autoría, desde sus voces. Entonces, abro el espacio para la doctora Francesca. Muchísimas gracias, Tesoro. De verdad, para mí es un enorme honor haber sido invitada a estar con colegas poetas, en particular con colegas que escriben en sus lenguas originarias, como Rosario, porque en el fondo la respeto enormemente, porque mi lengua originaria, el siciliano, me fue negada por la escuela italiana, me fue negada por la migración, nos fuimos los 6 años a Roma. Entonces yo a los 23 años, pues para no seguir hablando italiano, decidí escribir en español. Y lo hice en el particular español de México, antes de darme cuenta que en México había 69 lenguas, no una sola. Y bueno, lo que quiero decir de la importancia, en particular de la importancia de la música, de las canciones, de la poesía, en lengua yuca, es que es además una lengua en la que se ha pensado una filosofía educativa antes de prácticamente cualquier otra lengua. Y para mí fue muy importante eso, porque yo en 1990 compré un libro de filosofía latinoamericana de un filósofo que en la UNAM me habían recomendado mucho y lo empecé a leer y me escandalicé. Me escandalicé porque Francisco Miró Quesada, que era obviamente brillantísimo y muy querido, decía cosas como que la filosofía latinoamericana era un fenómeno cultural único en su género porque había nacido de una inseminación artificial. Usó el término inseminación artificial. Yo ahí, la verdad es que dio un respiro. Yo acababa de leer 4 libros que me habían fascinado, de lingüística, como Marcel Detienne, Jean-Pierre Vernot, ¿no? Y sobre los orígenes del pensamiento mítico en la filosofía. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo es posible que este hombre no reconozca el pensamiento mítico de las diferentes coine latinoamericanas, digamos, pues la mesoamericana, la andina, la chicha, la amazónica y la del sur? Son grandes mundos míticos que dan origen, obviamente, a un pensamiento completamente alternativo y original. Entonces, bueno, yo en ese momento me fui a buscar con quién dialogar, porque realmente estaba muy escandalizadísima con esta frase. Y los mitos son soberanos, están enraizados en rituales reales. Entonces yo decía, ¿cómo se puede decir algo así? Entonces me encontré con maestros, hombres, Ayú, en Colombia, junto con los compañeros NASA, que mucho antes, bueno, estamos hablando de antes del levantamiento zapatista, estaban pensando sinceramente la importancia de una educación en la lengua propia, una educación completa en la lengua propia, desde la lógica gramatical, la matemática, la construcción de la matemática sobre sistemas matemáticos no decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, 30 años después me encuentro con una variedad de poetas fantástica y me encuentro con muy jóvenes pensadoras como Yasnaya Elena Gailar Gil, también Ayuk, y que sostienen
que las lenguas originarias son las lenguas que el Estado no sostiene, la lengua sin Estado, y entonces la lengua también de la creación. Con ella hemos empezado a leer mucha poesía, porque entre poesía y filosofía, entre poesía y pensamiento hay una relación importantísima. Y entonces me encontré con poetas, ¿no?, extraordinarios, hombres y mujeres, pero la verdad que la cantidad de mujeres con las que me he encontrado es increíble, ¿no? Ruperta Bautista, Irma Pineda, ¿no? Irma Zapoteca, que habla de la luna y del sol como rectores de un canto rítmico que construye, por lo tanto, cultura. Y cuando tú construyes culturas, tiene una identidad propia, ¿no? Ya no necesitas estar buscando una identidad que te envidia, ¿no? No son solo antropólogas, no son solo abogadas. Es muy interesante como muchísimas mujeres indígenas llegan a los estudios universitarios a través de los estudios de leyes, porque son estudios que los padres le reconocen como estudios que tienen un valor. Si dijeran, no estudiar literatura, le dijeran, ay, ¿qué vas a hacer con eso? A perder el tiempo y mi dinero, ¿no? Y entonces las mujeres se van a estudiar cosas serias, ¿no? Abogacía, pedagogía. Si hay una familia que la sostiene, pueden llegar a estudiar medicina y o enfermería, ¿no? Bueno, y cuando escriben poesía, lo hacen en una doble versión, porque lo hacen en su propia lengua, con todo este mundo mítico, profundísimo, que aparece en la estructura propia de la lengua, y después lo traducen al español, pero en el español hacen una verdadera versión. Yo que escribo también en español, que no ha sido mi lengua de nacimiento, sé lo importante de una versión en otra lengua. Y al hacerlo, al hacer este doble trabajo en la propia lengua, en la otra lengua, la lengua colonial, si queremos, la lengua del Estado, ¿no? Lo que hace es abrirse a todas las culturas indígenas del continente. Judith Santo Pietro, por ejemplo, que escribe en náhuatl, escribe sobre el lago Titicaca en Bolivia y Perú. Entonces tú dices, bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues por el mismo motivo que yo en español puedo escribir sobre París. Da exactamente lo mismo, el lugar que me fascina y me interesa. Celerina Patricia Sánchez Santiago, que escribe en Tuñusavi, es decir, en lengua mixteca, que creo que es una lengua emparentada con el otomí, tiene un poema extraordinario que habla de la fuerza de recrear la vida a partir de lo más sagrado, el encuentro que forma comunidad. La comunidad no existe si no me encuentro. Por eso estoy tan feliz que hayan organizado en San Francisco Magú este festival involucrando la escuela, estudiantes, maestros, familiares, ¿no? Pero bueno, entre las cosas, no se lo voy a leer en Tuñusavi por un motivo muy simple. No voy a destrozar una lengua con un sonido precioso. Voy a leerle la versión en castellano. Vienen otros tiempos, nuevos pensamientos surgen, identidades, encrucijadas, bosquejos de páramo, lugar fértil de vida, sembradíos de encuentro, y así volverá a ser el principio. Yo creo que es de los poquísimos
poemas esperanzados que yo he leído en México, bueno, de los buenos poemas, porque obviamente hay cualquier cosa, ¿no? Pero es uno de los muy pocos poemas esperanzados con una carga de presencia intelectual que hay en un principio, ¿sí? O sea, lo que nos pregunta o lo que nos propone Celerina Patricia es preguntarnos qué en un principio, ¿por qué? Bueno, en un principio hay lenguas, hay formas de nombrar la vida, hay explicaciones del orden natural, ¿no? La mamá cuando cuchichea a su hija algo en el oído y le dice que pueden ir a cocinar algo que les guste a ambos, o que irán a la ciudad capital del estado, o que se dan consejos sobre, qué sé yo, sobre su salud, ¿no? La madre, la hija, la madre, sobre todo porque las hijas ya van a la escuela, ¿no? Entonces tienen conocimientos diferenciados. Entonces hay lenguas. Cuando una madre, una hija, un padre, un hijo, un abuelo y sus nietos hablan en su propia lengua, lo que hacen es nombran la vida. La nombran, explican el orden natural de las cosas según un mundo propio, reproponen un mito del origen de la vida, explican fenómenos y obviamente, y esto es muy importante para las maestras y maestros que están aquí ahora, nos dan expresiones didácticas, cómo aprendemos, desde dónde aprendemos. Bueno, yo creo que las lenguas mexicanas nos han ofrecido una diversidad de poesía, desde una poesía como nómada, ¿no? A una madre tierra que no debe ser maltratada, y los mitos y poemas de pueblos campesinos, sobre todo, porque bueno, pues no podemos olvidar la importancia de la agricultura en nuestras vidas. Yo siempre digo, alguna vez en el mundo, en nuestras vidas, algunas veces, 2, 3, 4, 10, tendremos necesidad de un maestro, de una médica, pero todos los días necesitamos de una campesina o un campesino que nos den de comer. Sin ellas y sin ellos no comeríamos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante recuperar estos poemas. Por ejemplo, bueno, ahora voy a terminar, después quiero escuchar a mis colegas maravillosas y, y si queda algún tiempo al final, y entonces me gustaría también leer un poema mío o dos, ¿no? Pero voy a leer un poema en español, pero escrito originariamente en zoque, una lengua que se habla, digamos, en la zona entre... es una zona muy amplia en realidad, y hay varias variantes del zoque, entre Veracruz, Tabasco y Chiapas, ¿no? Y este es un poema de Miquea Sánchez, una poeta que me gusta muchísimo, y ella tuve mis propios dioses que me enseñaron a blasfemar. En una lengua mordazana y herida, esas son mis lindezas, esa mi esencia, ese mi trono que jamás nadie habrá de usurpar. Creo que este trabajo que Sandra, Gabriel, el municipio, los maestros están haciendo en San Francisco Magú es eso, nunca más me van a usurpar el otomí, lo voy a recuperar, le voy a dar un lugar de respeto y de creación, ¿no?
creo que en San Francisco muy pronto puede surgir una poeta o un poeta en lengua. Bueno, muchísimas gracias. Felicito realmente la organización de este encuentro y bueno, a escuchar a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Francesca. Qué gusto poder escucharte. Y platicaba con el maestro Gabriel que de pronto fue muy bonito encontrarnos con mujeres escritoras, mujeres filósofas. Y ahora que tú mencionabas tu encuentro con otras escritoras mexicanas, vinieron a mi cabeza justo Irma, Susana Bautista, que no pudo estar porque está en la sierra, Nadia López García, que acaba de publicar Tierra, que es un libro súper bonito y que tú en algún otro conversatorio también lo comentabas y leías textos. Y como este poder eh, femenino, decirlo así, en la poesía contemporánea, que es súper importante porque se está recuperando una genealogía feminista, ¿no? Una genealogía de nuestras ancestras, de lo que ellas nombraban, y eso para nosotros es súper importante porque desde el departamento apostamos muchísimo por la literatura, ¿no? Esta conjunción de la literatura y la educación, y que ya hablaremos más adelante sobre ello. Le voy a dar ahora la palabra a la maestra Rosario Patricio para que nos comparta también un poco de su visión. Muchísimas gracias, de veras. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por esta invitación para poder compartir algunas palabras. Acabo de hablar, de saludar en mi lengua materna, que es el Ayuk de la sierra, es el Mije de la variante alta. Pues es un honor compartir con ustedes. Gracias, maestro Gabriel y todo su equipo que hacen posible esta comunicación, aún estando muy lejos, y que hayan podido organizar todo este evento. Pues yo agradezco mucho a la doctora Francesca y es un gusto estar aquí escuchándola. Bueno, ya mencionó a varios poetas mexicanos que pues son muy reconocidas. Las mujeres están saliendo adelante. Tenemos también varias mayas. Bueno, igualmente mencionó a Yasnaya, que es de mi comunidad, bueno, del municipio donde yo pertenezco. Ella ha sido precursora de sacar adelante a muchas lenguas indígenas y que ha también trabajado mucho, bueno, y muchos mijes están trabajando, y creo que estamos viviendo un tiempo en el que habemos muchas personas que estamos interesados, y bueno, aparte de los propios indígenas, desde los propios pueblos indígenas, los que somos hablantes, hay otras personas que se han interesado mucho y que están trabajando en conjunto y de la mano con los pueblos indígenas. Creo que eso tiene un gran valor también, ese apoyo que se recibe de los demás, y hacer redes. Y bueno, hacer una red, eso fortalece mucho los trabajos de cada uno. Y ahora, aunque como les comentaba, en el tiempo que nosotros estamos, bueno, que todavía la naturaleza y el universo me ha permitido estar aquí, tenemos tenemos la legislación, que tenemos mucha protección, mucho reconocimiento en la Constitución, en el artículo 2 en la Constitución Federal, en nuestra Carta Magna, estamos reconocidos. Bueno, y aparte ustedes saben que el 18 de noviembre de este año
la Cámara de Diputados aprobó una reforma en el artículo 2, en el cual ya nos están reconociendo la lengua ya constitucionalmente, aunque ya teníamos la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En su artículo 2 señala que las lenguas indígenas tienen el mismo valor que el español. Sin embargo, ahora pues ya está aprobada por la Cámara de Diputados esta reforma y constitucionalmente ya está reconocido que pues también tiene la misma validez el español. Y bueno, aunque nosotros, parte del convenio también, tenemos el convenio 169, que en su artículo 28 igualmente nos dice que pues deben de valorarse las lenguas indígenas. Y en este caso, aunque tenemos pues legislación que muy pocas personas a lo mejor no lo sabemos, y muchos sí lo sabemos, sin embargo, no se está cumpliendo o no se está haciendo valer estas leyes o este marco jurídico que tenemos, porque no nos permite el mismo sistema tal como tendría que ser aplicado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas instituciones que son para eso precisamente, que lo pusieron para que se fortalezca y que esté dando seguimiento en el desarrollo de las lenguas indígenas y culturas indígenas, no sucede esto, sino que desde los mismos pueblos nos tenemos que estar trabajando, y prueba de ello es que desde la historia, como lo comentaba la doctora Francesca, en el 94, pues es cuando se da el levantamiento, y bueno, a través de esa lucha que viene de tantos años, pues ahora es como estamos reconocidos constitucionalmente. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que anteriormente también la educación, como tenían los profesores, tenían esa misión de castellanizar. ¿Y qué era castellanizar? Quitar la lengua, porque tenían que hablar español. Los niños que no hablaban el español eran castigados. Ahora ya esto ya no sucede. Sin embargo, los que en ese entonces éramos niños, a nuestros hijos, muchos de nuestros hijos no saben la lengua. ¿Por qué? Por esa discriminación, porque es algo histórico. Esta discriminación que se daba, eso no lo querían los padres hacia sus hijos, que no sucediera, que no les castigaran, que no sufrieran esa discriminación. Y en la realidad todos sabemos que también aún hoy en día, aparte de que sí tenemos ese reconocimiento, seguimos siendo discriminados en muchos aspectos. Y es un gusto, la verdad me da mucho gusto que aquí en San Francisco Magu están trabajando desde las aulas, porque los escuchaba yo en su ponencia que tuvieron en la tarde, y escuchaba yo a los profesores que están muy entusiasmados en retomar la lengua, en que están trabajando arduamente para que los niños vuelvan a hablar la lengua que tenían sus ancestros. Y considero realmente que cuando uno, bueno, ¿por qué sería que la lengua originaria o la lengua indígena se quiera hablar? Porque, por ejemplo, decía un profesor que muchos dicen, pues ya la lengua indígena no me va a servir para nada, o sea, ¿para qué me va a servir? Entonces, ¿para qué la aprendo si no me va a servir? ¿Por qué? Porque la lengua indígena, donde se habla, pues se habla a nivel local, y no nos va a servir como el inglés u otra lengua extranjera, que es el que nos va a ayudar a comunicarnos o a leer los libros y todo esto. Yo quiero contar
un poco de lo que yo he vivido. Yo soy perito cultural, como les decía. Ahí es donde conocí a la maestra Janet Cerqueda. Me da mucho gusto verla acá. En esta organización de traductores e intérpretes, pues nosotros, yo llegué a trabajar ahí en el 2006 y a partir del 2006 yo he ganado dinero. ¿Por qué? Porque hablo mi lengua, porque la aprendí a escribir y me han pagado por esas traducciones que he hecho, por esas interpretaciones que he hecho, porque a veces, bueno, yo enseño la lengua mije, pero igualmente si no la cobro, no digo páguenme tanto, sí hay personas que llegan y dicen, te dan un regalo o simplemente dicen, toma algo de dinero. Es una satisfacción muy grande que da pues hablar uno su lengua materna, su lengua originaria. Es una de los puntos de lo que los niños, los jóvenes, pues sí, los invitaría a que se animen, porque hoy en día sí hay manera pues de percibir algo porque habla su lengua. Y además, ahora en las escuelas, para hacer una licenciatura, para una maestría, aparte están dando becas para los jóvenes que están estudiando y aparte hablen su lengua indígena. Bueno, creo que es uno de los motivos. Bueno, quisiera motivarlos para que retomen su lengua y quieran aprender ese idioma de sus padres. Todos sabemos también que desde tiempos, no sabemos cuánto, nuestros antepasados, nuestros ancestros han existido desde hace muchísimo tiempo. Pero tenemos contados un poco más de 500 años que se dio la invasión, la conquista, como se le quiera llamar, y que es cuando llegan a querernos quitar nuestra lengua, nuestras tradiciones, la cultura, la cosmovisión que nosotros teníamos. Sin embargo, vemos hoy en día, estamos reunidos aquí varios hablantes de lenguas indígenas y que en México se reconocen 68 lenguas indígenas con sus 365 variantes lingüísticas. Bueno, si a través de todos estos años han luchado el mismo Estado y de otros, por todos lados nos han querido acabar, para decirlo más corto, ¿no? Sin embargo, aquí estamos. Hay muchos pueblos originarios que todavía han resistido de todo esto que se ha vivido y han luchado durante años. Y actualmente que estamos reconocidos en la Constitución Federal. Y bueno, yo veo que ya hay muchas personas, muchas actividades culturales en donde incluyen a los pueblos indígenas, a las lenguas indígenas, y que ya se está reconociendo, que hay ese respeto, ya se está dando ese respeto. ¿Qué estarían haciendo los hijos, los nietos de las personas, de nuestros ancestros que han luchado en todo este tiempo? Pues ese respeto, darle ese respeto a nuestros ancestros, honrarlos, aprendiendo la lengua que ellos tenían, porque ellos lucharon. Podríamos compararlo como, pues, ¿qué será? Pongamos un papalote, ¿no? Si alguien está sosteniendo el papalote y todo el tiempo está haciendo la fuerza para poder sostenerlo y se lo pasa a alguien y así va pasando de generación en generación, ¿qué pasa cuando alguien lo suelta? Pues se va y se va volando, se pierde. Sin embargo, si lo seguimos sosteniendo, sería estar honrando a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, que ellos sí lucharon mucho y realmente se enfrentaron a muchas cosas. Por ejemplo,
nosotros en los mijes todavía tenemos la tradición de ofrendar o de hacer nuestras ceremonias realmente mijes, porque no es de la religión católica, que sí también ya se hace, pero eso se hace después, se hace antes la ceremonia mije. ¿Y qué es lo que pasa? Yo cuando era niña, yo me quejaba porque decía, es que cuando es día de la ceremonia hay que levantarse muy temprano, como a las 3 de la mañana, para poder hacer la ceremonia. Y yo decía, pero ¿por qué no la pueden hacer en el día? Sino que hasta ahora que reflexiono y digo, bueno, ellos tenían que resistir y tenían que hacerlo a una hora en que no se dieran cuenta. Los que no quieren, o los que nos querían quitar lo que teníamos nosotros de nuestra cosmovisión y de cómo honrábamos y respetábamos la tierra. Y también esta parte de otro punto que podría ser, ¿por qué motivo estudiar o aprender la lengua o conservarla en el caso de que ya se tiene, fortalecerla? ¿Por qué? Pues porque nuestra lengua viene una sola lengua, tiene un tronco lingüístico, en el caso del mije zoque, nada más es mije zoque. Y por ejemplo, en la familia lingüística del otomí, pues el otomangue, y así vienen los troncos lingüísticos, sabemos de dónde vienen, tienen su árbol. Sin embargo, por ejemplo, el español, que está compuesto ya de muchos idiomas, pues ya es mezclado, muy mezclado, ¿no? Y de las lenguas originarias no se da así. ¿Por qué? Porque no tiene tanta mezcla. Así es como vivieron nuestros abuelos. Entonces, por eso en la lengua nosotros vamos a encontrar la cosmovisión de nuestros ancestros, vamos a encontrar sus tradiciones, de cómo ellos transmitían los valores, que es el respeto a la naturaleza, por qué se pide permiso antes de sembrar, antes de cortar los primeros árboles, cuando se va a tomar ese pedazo de terreno para la siembra, porque nosotros nos consideramos parte de la tierra, parte de todos los elementos del universo. Es decir, nosotros cuando vamos si estamos sentados o está sentada una persona en un lugar y queremos ocupar esa silla, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos solamente? Pues no hacemos eso, ¿verdad? Le decimos a la persona, por favor, ¿me puedes dar permiso porque necesito sentarme aquí o necesito poner algo aquí? Y justamente es como también consideramos a la naturaleza de esta manera, porque todo sea de la cosmovisión europea, pues hay cosas animadas y inanimadas, cuando en la cosmovisión indígena no se da esto, todo es animado, todo es ser vivo, y por eso se da ese respeto a la naturaleza. Entonces yo creo que, bueno, sí tenemos mucho de dónde retomar o por qué motivarse para poder conservar y revitalizar y fortalecer pues las lenguas de nuestros ancestros. ¿Cómo podría ser que se pudiera revitalizar? Porque sí es muy difícil. Justamente platicaba yo con los compañeros que, bueno, no he dicho que ahorita, actualmente represento una asociación que se llama Pluralidad Indígena, en la cual nosotros estamos trabajando la literatura precisamente bilingüe, en español y en ayú, y en otras lenguas. Pues platicábamos que pues ha sido difícil de que, cómo motivar, no sé, cómo motivar a los niños, a los padres, porque los mismos padres dicen, no, yo no quiero que discriminen a mis hijos, yo
quiero que aprenda el español, quiero que aprenda el inglés y que aprenda otras cosas. Ya no, que no se regresen, porque para muchas personas, pues sí consideran que es atrasarse si aprenden la lengua que se hablaba antes en la comunidad. Pues también me he encontrado con personas que cuando les pregunto, ¿y aquí qué lengua se habla? Y dicen, no, aquí ya no hablamos de eso. Allá en las orillas las personas todavía lo hablan porque ellos no están civilizados. Y eso también sucede mucho que entre nosotros mismos, porque por lo mismo de que nos metieron tanto en la cabeza de que eso era malo, de que tu lengua es malo, todo lo tuyo es malo, y lo que yo te traigo, eso es lo bueno, es lo que nos decían, ¿no? Y entonces por eso es que también las personas que dicen que se atrasa uno cuando aprende la lengua o habla su lengua indígena, pues no es culpa de esas personas, sino de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha tenido que pasar. Y creo que pues sí hay que retomar nuestra lengua, y ya hay programas que son como un nido de lenguas, que es nada más, bueno, convivir con las personas mayores y que ellos hablen en su lengua. No sé cuánto tiempo, yo creo que ya me pasé mucho, ¿verdad? ¿No? Si gusta, dejamos hasta aquí la primera parte, pero sí, muchas gracias. no, muchas gracias a usted, maestra Rosario. Creo que en esto que nos comparte hay un montón de preguntas, ¿no? Desde cómo justamente fortalecer esas redes comunitarias para además expandir la motivación para que los niños, niñas y adolescentes quieran aprender su lengua, ¿no? Se sientan orgullosos. Y pensaba justamente en Nadia López García y cómo recibe este Premio Nacional de la Juventud a partir de su labor, que no buscaba eso, sino que ella con el corazón compartía cuentos, poesía con los niños de su comunidad. Y que yo llevo siempre ese ejemplo cuando puedo a las escuelas diciéndoles se puede, ¿no? Se puede llegar muy lejos sintiéndose orgullosos de sus raíces, de su lengua, y que además es todo un universo, ¿no? Una cosmovisión de cosas específicas y grandiosas a la vez. Entonces le agradezco mucho, maestra Rosario, por lo que nos compartió, que vamos a retomar también más adelante. Pueden ir preparando sus textos también, sus poemas. Y también las personas que nos están escuchando, si tienen preguntas y están haciendo anotaciones para las compañeras invitadas que nos acompañan, pueden ir anotándolas en el chat también. Entonces, muchas gracias. Y también la maestra Nadia, hablando de la maestra Nadia, ella no hablaba la lengua de pequeña y la aprendió después ya con sus compañeros. Exactamente, por eso digo que es un gran, gran ejemplo, porque ella la aprendió después, ¿no? Y ahora Nadia sigue haciendo una labor inmensa todos los días, desde la poesía. Muchas gracias, maestra Rosario. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Janet Cerqueda. Maestra Janet, muchas gracias también por acompañarnos. El espacio es suyo ahora. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el honor de estar con mis compañeras, de escucharlas, de sentirlas. Y quisiera empezar este comentario parafraseando a la poeta Juana Karen, a la poeta Chol, que en uno de sus poemas se pregunta, ¿dónde está la esencia de mi alma? ¿Dónde quedó la palabra florida? ¿No? Y lo traigo a colación porque en mi caso justamente la pérdida, la ausencia, el desarraigo es el que me ha permitido movilizarme, el que me ha permitido buscar que nos movilicemos en colectivo por una emergencia que es estar en otro lugar que no es tu lugar de origen o que no es el lugar de origen al que pertenece tu cultura,
y cómo encontrar esos canales de colectividad. Y eso es muy complicado, pues, porque justamente qué bueno que nos invitan ustedes, que son parte de una administración, porque por años ha pasado por la historia que los hijos de hablantes, pues reproducimos luego a nietos no hablantes y a bisnietos no hablantes. Y eso es realmente triste porque vamos olvidando quiénes somos en realidad, ¿no? Y nos encontramos, claro, con momentos, como decía el poeta Cioran, de escribir en la lengua del enemigo, ¿no? De vivir en la lengua del enemigo. Y eso es algo que podemos hasta olvidar que es nuestro enemigo, ¿no? Y bueno, creo que es lo que yo he estado trabajando aquí en la Ciudad de México como práctica específica social, cultural, eh, de poder aprender la lengua a través de creaciones, a través de la creación de talleres de Mazateco, a través también de la creación de espacios de encuentros, de reflexión, también de encuentros sobre la propia historia. Yo platico con muchos poetas, con muchos escritores o intelectuales de diferentes pueblos y por lo menos en la cultura mazateca no teníamos tan claro nuestro origen, nuestra autodenominación. Y ha habido toda una discusión de hace unos 4 años a la fecha que se ha estado discutiendo cómo nos autonombramos. Y en esa búsqueda de cómo nos nombramos en la lengua, hemos encontrado que en la propia mención, Xutaénima, que es una palabra mazateca, ya hay una visión de un aguatlismo pasado y de una visión de dominio que nos identifica como gentes menores, digamos. Entonces, en este momento hemos estado discutiendo y se ha estado discutiendo cómo autodenominarnos, una sin perder la tradición, que sí es ese Xutaénima, pero cómo vincularla a un proceso que ya no nos visibilice frente a otros pueblos como menores, ¿no? Entonces ha habido como muchas discusiones en ese sentido, porque es como la raíz filosófica de quiénes somos, ¿no? Sobre la traducción de los años 70, que era gente humilde, a ahora una noción distinta, que es igual Xhotaénima, pero en su división, que es gente de la palabra del corazón. Y como es el pueblo mazateco que se ubica en el estado de Oaxaca y que luego fue expulsado, digamos así, fueron expropiadas sus tierras para construir la presa Miguel Alemán, los pueblos mazatecos quedaron en parte en Veracruz, parte en Puebla, y bueno, pues todas las variantes lingüísticas hacen que también sean diferentes connotaciones las que den la autodenominación en estas regiones. Entonces, se ha estado mediando en que sea Xhotaéna, que es como gente de la lengua. Y me parece muy importante el papel de la poesía, como igual decía el poeta Chile, los poetas son los legisladores del futuro. Los poetas de mazatecos, los poetas de otros pueblos también han nutrido la imaginación de cómo podemos estar jugando con esas palabras, con esas formas de nombrarnos, de mencionarnos y también de empujar cuestiones legislativas como las que hablaba la maestra Rosario, ¿no? En ese sentido, creo que es una labor muy importante la que tienen ustedes en el Estado de México, porque cómo se fomenta que se regrese o que se hable la lengua, que se busque, que se retorne. Yo creo que no hay ninguna beca, por ejemplo, para que los jóvenes o los niños recuperen su lengua. Y eso sería algo fenomenal, que en un municipio hubiera esa colaboración, porque no hay ningún programa
como tal de eso que sí es rescate, ¿no? Para lugares donde ya son muy pocos los hablantes. Sería algo muy interesante verlo, escucharlo, que se pudiese trabajar. Y en cuanto a esa carencia que les comentaba, que moviliza, ha sido muy interesante para nosotros como colectivo, que finalmente todas estas carencias, pérdidas y nostalgias también sobre lo que somos, sobre lo que fuimos y sobre lo que seremos, nos ha permitido anidar un montón de proyectos alrededor de las prácticas culturales y en su sentido político. Entonces, una de ellas fue la formación del colectivo en Lenimana, aquí en la Ciudad de México, y como les decía, hacemos los talleres, nos reunimos y los talleres de la lengua, y algo muy interesante de estos talleres ha sido que se han dirigido a jóvenes que sus padres son hablantes y que ellos ya no. Un poco, no sé si la pérdida nos une, no sé si es porque la convocatoria la hago yo, o sea, no sé, pueden ser muchos factores, ¿no? Pero creo que es porque hay una situación realmente que existe así. Hay muchos jóvenes o que salen de su pueblo, por ejemplo, mi compañero, él salió de su pueblo muy joven y entonces también experimentó un montón de tiempo sin hablar la lengua, que no es, que entonces hay hasta una duda, si la hablo o ya no la hablo, ¿no? Hay esas situaciones, hay niños que también migraron pues muy pequeños y también han perdido el uso, ¿no? El uso del habla. Y eso no lo hemos escrito, no hemos trabajado de ello de forma, digamos, académica, pero sí es como un factor importante, ¿no? Que a lo mejor habría que ver los hablantes del ñañú, del otomí del Estado de México, a dónde se están yendo, ¿no? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están los jóvenes migrantes? ¿Por qué se está perdiendo la lengua? ¿O a dónde se están yendo sus hablantes, ¿no? Creo que eso es algo importante. Y bueno, eso ha sido algo que nosotros hemos experimentado con la creación de estos talleres. También tuvimos la posibilidad de ir a algunas vecindades específicas donde la maestra, que es también parte del colectivo, llevaba el taller de la lengua a nodos familiares. Entonces, es muy interesante esa reactivación porque a la hora de que la profesora llega a la casa, digamos, cuando todavía podíamos estar reunidos, conozco la palabra, ¿no? Y entonces el familiar, abuelo, tío o mayor que ya no enseña la lengua, al oír que se les estaba enseñando al más joven, empezaba a participar. Entonces eso ha sido muy, muy importante para las cadenas, digamos, de aprendizaje, ¿no? A mí mismo me pasa con mi mamá, que no me enseñó directamente la lengua, ¿no? Si yo he estado siempre como preguntando, pero que tampoco ya tiene un sistema para enseñarme la hora como segunda lengua, porque es realmente eso. Ella ahora se tiene que enfrentar a decir, ¿cómo le digo en español que tiene otra sintaxis que se dice así? Entonces, con la ayuda de la maestra, que ella se está profesionalizando en la enseñanza de segunda lengua, ha facilitado mucho que las vías digamos, de cómo le preguntas a un hablante porque tú quieres hablar, sea la correcta, ¿no? Porque no los que estamos aprendiendo nuestra lengua o reaprendiéndola, no somos lingüistas, no tenemos esa ruta para poder acceder. Yo tengo compañeros también lingüistas en las clases y ves la capacidad que tienen para dividirlo por sonoridad, por gramática, por un montón de cosas, pero en un pueblo, y hasta pienso que en mi comunidad hay gente que no habla la lengua y que no es fácil que la aprenda porque ya es su segunda lengua aún viviendo en el pueblo. Entonces, eso es una realidad y es una realidad que para mí ha sido muy motivante la poesía. Cuando he escuchado a las poetas, cuando escucho la profundidad de Miqueas, de Celerina, de Juana Karen, de la maestra Rosario, de Susana también, ¿no? Susana Bautista, es un manantial de esperanza, ¿no? Estar escuchando a las poetas. Entonces, creo que es muy importante que se hagan estos espacios de reflexión sobre la poesía y con las poetas también. Y me parece que hay que explotar estos espacios a los que nos invitan. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Janet, por esta participación, por tus palabras que nos compartes y que nos emocionan mucho, porque al final es el mismo punto, ¿no? La poesía, la literatura, esta cuestión de la oralidad, cómo acercar a la comunidad, a la población en general. Hace un rato hablaba yo de niñas, niños y adolescentes, pero siempre pienso en las señoras de Magú, en los señores de Magú, en los abuelos, en las abuelas, ¿no? Cómo hacer poesía con ellos, cómo decirnos poesía, ¿no? Que yo siempre pienso que la poesía es el acto poético, ¿no? Lo que sucede en el escenario, en lo que está alrededor. Y yo lo he vivido en Magú. O sea, he vivido actos poéticos y en algún momento el maestro Gabriel me invitaba a mí a escribir, ¿no? El maestro Cristian Cruz me decía, ¿no le has hecho un poema a Magú? Porque les comparto que también escribo poesía. Y después de escuchar a Janet les digo, volver a este mismo punto de las poetas, la poesía y la importancia que tiene la palabra para realmente llegar a una revitalización. Eh, Pienso ahorita que decía Janet también como en un programa, en una beca, pienso en un concurso de poesía, ¿no? Hacer un poemario breve, 15 textos, no sé, hay muchísimas posibilidades que también, como lo dijo ella, ya nos correspondería a quienes estamos de este momento, de este lado. Quisiera yo ya arrancar con la parte de escucharlas, de escuchar sus textos. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una ronda de un texto cada una y empezamos en el mismo orden? Francesca, queremos empezar contigo. Para mí, en este momento, es muy importante una poesía que denuncie también, o sea, que recoja, que denuncie, que diga cuántas veces además la voluntad de la persona cede, porque el colonialismo cultural es una bestia muy fuerte. Y bueno, y por otro lado, bueno, quisiera hablar de las migrantes que atraviesan México, que vienen de Centroamérica, pero que también son mexicanas, muchas. Cantan su nostalgia como en horas seguirán los migrantes. Es la misma añoranza, sin embargo, la que dedican a los cántaros, los colibríes, los jeroglíficos en las cortezas de sus selvas. Puede ser, como dicen en las universidades, que tengan la garganta cerrada o que asuman la carga de dolor de sus compañeros. Con tanto peso, respirar duele. Sin voz, pizca café. Al cruzar la frontera, áponas lavan ropa ajena, disimulan las gracias en el comedor de la casa del migrante, temen, por supuesto, el estupro. Las acecha desde los atavíos militares, los policías exigen sus gratificaciones de cuerpo y la esclavitud sexual es negocio de traficantes. En promedio, 2 violaciones cuesta el peaje que pagan las azoradas amazonas del verde Usumacinta a los cactus de Arizona. Todavía en la línea se inyectan anticonceptivos para un mes. Las valientes temerosas graznan sus cantos e incitan al coraje. No es el miedo. Saben que las deudas no tienen género y el Estado reconoce que las remesas son su primer ingreso. Corrupción, delincuencia, tráfico apuran el viaje. Expatriadas sin nombre
escondidas en las aristas de una lengua sin lugar, se les han borrado las coplas, sus dioses reciben alabanzas desgastadas. Las miro deambular a orillas de las autopistas, les compro el boleto de un bus porque me lo piden a media voz. No es el miedo. Guardan el aroma de la mañana, la fiesta patronal, aunque no defenderían un baúl de memorias inadecuadas. Dicen que la lengua es materna. ¿Qué trova pasarán a sus hijas? ¿Valdrá un canto esta agonía de pueblo mudo? Sus mismas madres las vindicaron sin loas. No tienen casi palabras propias las migrantes. Solo en la puerta del baño una dama de parasol y abanico, único cuerpo de tetas. No es el miedo, su audacia es silente. Las migrantes no arredran ante lo invisible. Que dejar la casa despliega las alas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias por el texto. Maestra Rosario. También les quiero compartir un texto que es igual habla de migración. Este poema participó en un concurso para apoyar a los niños migrantes en Italia. Y pues afortunadamente pasó. Dice así, primero leeré en ayuk y después en español. Buena jun zoy. Dena shemay narwi ayuk shkomoy. Buena jun zoy. Hamiats kum rumiet shagonet hawejen kaje medep zeu maktane esh. Batsum du nawat. Kedem du de goich. Kukpot. Kupiuch azik oinyash takarrit ayot. Oy man manch puktakt. Yo no do no wow. Pas kedeka oy besta wagat. Mede boyak to de goich. Kunga kombechnet. Kun hachun zoy. Pas kadam ayu shatigoy. Oy mam nashit mdeket. Kat mum hungopet. Mopkopet. Kat mdo de goich. Mesh bad ba o jachten zu achten. Shek beschom na ruina de gok majafat. Si algún día te marchas, el que lleva la cuenta de los amaneceres me interpretó las palabras del universo. Si algún día te alejas, recuerda poner en tu morral de isle la sabiduría que te enseñaron para que guíe tu camino y no te pierdas entre las tramposas espinas revestidas de flores con el follaje de la delicia. Pon lo bueno en tu pensamiento, librará de obstáculos el sendero de la vida, para que lo no bueno no enrede tus pies y te impida dar el paso del retorno. Si un día te marchas y no extravías tus raíces, por donde pases y te adentres, no tendrás tropiezos, no perderás tu camino. Mirarás y encontrarás prosperidad. Con alegría te recibiré de nuevo con mi cariño. Gracias. Muchas gracias, maestra Rosario, a usted también por compartirnos su texto. Muchísimas gracias. Maestra Janet, ¿la escuchamos? Gracias. Bueno, voy a leerles. Cuando retorno, esta ciudad me parece tan vacía. Mañana volveré a irme, algún cerro me convocará y seré aire invisible de montaña. Guardaré las manos en la tierra como un secreto.
para así cosechar las grandes incógnitas de la estúpida certeza. Muchas gracias, maestra Janet. Yo les voy a compartir ahora un texto breve que escribí justamente sobre Magú. Les voy a decir, el texto incluye algunas palabras en alguna de las 4 variantes que hay en Magú, que se las diré cuando termine. Un satio corre por los patios. Hay gallos cantando. Me tocó una lluvia cuando el 8 de marzo. Documentar a las mujeres maguneras. Escucharlas. Su llanto al son de la lluvia. La misma agua. El riego propio, ese que es para las milpas. Lengua de 4 variantes. 18,000 habitantes. Un río, manantiales, mujeres tlachiqueras. Ese sei brillante calmante de sed. Más sed de aprender a decir Haná, Hatá, Metzi, Bonzi, Shopté, Moy. El amor en una tortilla con sal en casa de Don Agus. Moy. Una gordita caliente salida del fogón de Tomasita. Moy. Doña José explicando cómo capar un maguey, cómo hacían el ixtle. Moy. Doña Salo diciendo que esta oralidad es la única forma y no se escribe. El canto, el sonido. Primero es el sonido y después la forma. El ritmo veloz del otomí. Los murales. Magú camaleónico de ajolotes. Un santo que pesa como pesa el camino por recorrer, para que ninguna tradición magunera se muera. Moy es el amor de los niños dibujando. Moy es una comunidad tejiéndose. Ese es el texto. Un satio es perro. Haná, señora. Hatá, señor. Metzi, niña. Botzi, niño. O al revés. Shopté es maestro. Moy es amor en otomí. Sei es pulque. Y Guadá es maguey. Son las palabras que yo he aprendido en estos 2 años, entre otras que hemos estado trabajando en San Francisco Magú. Yo no hablo otomí, y ese es el texto que les quería compartir. Hagamos ahora una segunda ronda. Francesca, doctora, ¿tendrá preparado otro texto? Así en el mismo orden, después la maestra Rosario, después la maestra Janet. Y así alguien más en esta sala virtual tiene otro poema, también podríamos escucharles. Viajada como vela de una tartana, vivo en un acaso oceánico. Visualizo oleajes eventuales en el horizonte y los mapas. Los años pasan negando fronteras defendidas por los insaciables señores de la guerra. Muchas gracias, doctora Francesca. Maestra Rosario. Es otro texto que tengo en Mayú, también en bilingüe. Morzik. Pek azuk chimvich kushinyaj. Hatzeh que ektot mak. Hatzkata aksek mugehnet. Utsi. Zenes aksek be zichyaj. Undane kutstuj. Nishek nishon na yeshpochtium. Kahar oyao kumaguksh. Akshon mzapshik. Abukpak am ayuk. Kumagshnu makshnu iki wachtish. Wasmbude iki tamgesh popakan. Wazech pe maktakumay ham ayuk. Katama ke oy kumais nekutstuj.
Muek metsanon ayuk medeba ashtakamak medeba takmoy atikmioy ostaktan. Masa unganauke dajikada dajigoyet tametsamu yon bizimit. Pizca de maíz. El sueño desadormece con rapidez cuando el sol teje el amanecer. El corazón suspira por ir a la pesca y no sigas más entre las hojas. Sí, sí. Estornudan las hojas secas al romperlas de tu cuerpo. Encuentro de miradas sonriendo al regocije del desgrane, es tu risa de cielo. Florean tus palabras al ponerte sobre el comal y levantas el vuelo cual blancas palomas, idioma heredado de tus raíces. Al liberarte de tu cubierta, no hice mal. Te brindo mis palabras de montañas sagradas, tomadas de mis raíces milenarias, que nacieron con las abuelas ancianas y retoñan en cada niño como las tuyas en cada brote de milpa. Muchas gracias, maestra Rosario. Qué bellas imágenes. Maestra Janet. Gracias. Gracias. Sé mirar el sol de frente, camino sin miedo por laderas, bailo por las noches cuando nadie sabe de mí. Sé tocar el arpa del amor, sus hilos delicados y crueles. Silencio el desamor para no expandirlo. Soy tu hermana la mayor. Hablo con espejos y canto canciones de vida que me brotan como hierba mala. Muchas gracias, maestra Janet. Muchas gracias a las tres por acompañarnos, por compartir su valiosísima palabra, por dejarnos escucharlas, por permitir este encuentro. Muchas gracias a quienes siguen conectadas y conectados desde el mediodía que han estado aquí sin parar. También muchas gracias a los profesores. En el chat hay algunos comentarios. Se los voy a leer. Dice la compañera Aurora: interesante aportación, maestra Rosario Patricio. Coincido en que es muy importante conocer el marco legal que garantiza los derechos de la población indígena para promover una cultura de igualdad desde el respeto y la valoración de la diversidad ecológica, sociocultural y lingüística. Eso fue hace un rato por su participación. Y nos comparte acá Oralibrura. Excelente, como siempre, querida maestra Francesca Gargalo. Emotivas palabras, maestra Rosario Patricio. Nos ponen en el chat. Y quisiera yo invitarlas a hacer una última reflexión breve para ir cerrando este conversatorio de lenguas originarias, reiterando mi inmenso agradecimiento por parte de todo el departamento. ¿Quisieran hacer un comentario final en el mismo orden o en desorden, como gusten? Creo que fundamentalmente las lenguas se salvan, se defienden, se recuperan hablándolas y dándole un valor de lengua culta. Y para mí, en el último año ha sido un gran logro que mi alumno, un extraordinario joven filósofo, poeta MEPA, Hubert Malina, haya logrado, con mi apoyo y el apoyo de una administrativa de la UNAM, presentar el MEPA como una de las 2 lenguas para poder sostener un examen de posgrado. He peleado más de 20 años el derecho de las y los estudiantes que escriben y piensan y reflexionan en lenguas originarias para poder presentar una de las 2 lenguas que en la UNAM hay que presentar como su propia lengua, ¿no? Para mí ha sido
importantísimo. En la UACM no lo logré nunca y se supone que es una universidad más progresista y me encontré con posiciones realmente racistas, a pesar de que me encontré con colegas que me sostuvieron y defendieron enormemente, ¿no? Pero bueno, en la UNAM lo he logrado y para mí es un triunfo. Y creo que estas cosas hay que hacerlas una vez tras otra. Hay que defender una vez tras otra el derecho a que la propia lengua sea una lengua reconocida como tal y no como una lengua menor, una lengua sin estado, una lengua no reconocida. Entonces, para mí eso ha sido el mayor logro de este año. Muchas gracias, doctora Francesca. Ha sido tema de discusión entre el maestro Gabriel y yo en el departamento también, ¿no? ¿Por qué pedirnos lenguas extranjeras para validar una licenciatura, una maestría? ¿Por qué no permitirnos o invitarnos a hacer una lengua originaria? Muchas gracias, doctora Francesca, y muchas felicidades por el logro. Gracias. Y el mundo plurilingüístico además está completamente salvado. Se trata de personas que hablan y construyen desde dos lenguas que no tienen nada que ver y por lo tanto son capaces de estructurar un pensamiento múltiple y complejo, ¿no? Entonces para mí fue maravilloso lograrlo. Y bueno, Hubert es un gran poeta. Si tienen tiempo, búsquenlo y leanlo. Ok, sí, nos comparte su nombre así en el chat y lo buscamos, o Hubert Malina. Ok, Hubert Malina. Matiuba. Sí, él se conoce Matiuba. Sí. Ok, ahí está el dato de un poeta más a leer también para hacer crecer el repertorio. Muchas gracias de nuevo, doctora Francesca, por todo lo compartido. Gracias. Maestra Rosario o maestra Janet. Antes de participar, pues igual felicitar mucho a la doctora Francesca por todo ese trabajo y ese logro que ha tenido. Bueno, siempre un logro se da cuando hay un gran esfuerzo y ese es el fruto. Muchas felicidades, maestra, doctora. Nada más también, recalcar, retomar de que las lenguas indígenas, pues, es porque sí nos transmiten muchas cosas, porque como bueno, también los quiero felicitar porque por ese trabajo, ese libro que tienen del pueblo de San Francisco Magú, y tuve la oportunidad de ver un poquito pues lo que ya están trabajando, esas actividades que les están dando a los niños. Y justamente leía yo también que dice, no sé si esté bien pronunciado en otomí, dice Jahuan Deje, lugar por donde pasa el agua, que es, o sea, nos da elementos, la lengua nos da elementos de qué es lo que está expresando. Y aparte, la cultura que nos transmite, por ejemplo, es muy diferente a que en una comunidad indígena, si la mayoría de las comunidades indígenas, cuando llega uno, siempre decimos, ay, nos sirven un plato bien grandote y lleno. Si nos sirven agua o tepache o mezcal o pulque, lo que quieran, es llenísimo. En esta cultura, en la cultura que tenemos, que para nosotros es nuestra segunda cultura, ahí se siente que es una grosería. Sin embargo, en la cultura indígena es un respeto, una muestra de respeto para las personas, para los que son invitados. Pues nada más volver a invitar
a que se animen a aprender las lenguas, y felicito también a la maestra Janet Cerqueda, que es una de las jóvenes que están retomando la lengua y que ha trabajado arduamente y creando actividades, buscándole para aprender la lengua. Y en cambio hay muchos jóvenes que también he conocido que sí se quejan de que sus padres ya no se las enseñaron, pero tampoco buscan una manera de poderla aprender. Por eso también felicito a todos los jóvenes que están retomando esta parte, porque pues sí cuesta mucho más aprenderla ya de grande, de edad, después de 7 años, que haberla aprendido desde niños, desde pequeños. Del poeta que mencionaba la doctora, hay unos libros también que el poeta Matiúa compartió en el Face. Si lo buscan es Uber Matiúa, con W, Matiúa. Y hay libros, compartió algunos libros que son descargables gratuitamente para que si gustan buscarlo, solamente es eso. Y les agradezco mucho. Muchas gracias por esta invitación y espero haberles compartido algo. Gracias a todos. No, muchísimas gracias a usted, maestra Rosario. Nos compartió algo, nos compartió muchísimo. De nuevo, ese tiempo tan valioso. Sus palabras, esta invitación infinita para rescatar, para hablar la lengua. Muchas gracias, maestra Rosario. Gracias a ustedes. Pues yo quisiera retomar también lo que comentaban mis dos compañeras, que es pues que si el racismo realmente sí existe, que nos hemos desprendido de lo que somos y luego esperamos que el reconocimiento venga de fuera, y eso pues se vuelve un acto también de violencia, ¿no? Sobre el reconocimiento de quién es y quién no es indígena con respecto a la lengua, ¿no? Que igual el Estado ha tenido ese papel de despojo, y también de pronto, pues con la cintura en la mano dice tú eres y tú no, ¿no? Entonces creo que eso también es como muy importante, muy, muy delicado, digamos, también. Supongo que pues para cualquier administración o política, pues política de identidad debe de considerar esas variaciones, ¿no? ¿Dónde están los indígenas que viven en Europa, que viven en Nueva York, que viven en cualquier otro lugar y están ejerciendo su cultura, su cosmovisión en otros espacios, ¿no? Es algo, pues también muy importante. Ahora en las redes, ¿no? ¿Quiénes son los indígenas del Twitter y los del Facebook y los del Instagram y los YouTubers, ¿no? Hay como que un montón de realidades y de formas de expresar lo que uno es, y creo que es muy importante que, digamos, desde su espacio puedan tener, seguramente ustedes como personas lo tienen, ¿no? Esa noción, pero de que encuentren rutas y salidas a lo que se puede hacer desde esa limitación también burocrática que se conoce que es de pronto, ¿no? Y también reconocer el trabajo de la maestra Francesca, reconocer el trabajo de la maestra Rosario también como precursora y en compañía con la organización en la que ella ha colaborado, del acceso a la justicia en lenguas originarias en México. Creo que es un papel muy relevante también que tiene la maestra Rosario. Y también en un mundo de hombres, ¿no? En un mundo donde sí que son pueblos, pero sí que son hombres también. Entonces, mis respetos, maestra Rosario, yo la he visto ahí al pie del cañón todo el tiempo, y mi reconocimiento para su trabajo. Y también, retomando lo de Uber, que ya se volvió el poeta nombrado de esta tarde-noche, uno de los proyectos que iniciamos en plena pandemia fue también con el maestro Héctor Martínez, un editor en fuga. Estamos
juntando todas nuestras potencialidades y defectos junto con Uber también, para formar una cooperativa editorial, y vamos a lanzar en febrero un nuevo poemario de Uber, y pues ya les estaremos invitando a que nos acompañen y unamos fuerzas para leerle con esta nueva propuesta que tiene, que está explorando también, que es sobre poesía erótica. Creo que también es algo que de pronto hay racismo también para entender la sexualidad de los pueblos, ¿no? Como que se nos entiende como seres medio asexuados o sexual, o como, no sé, con unas visiones un poco extrañas, ¿no? Hasta el control de natalidad ha afectado esa vida sexual real, ¿no? Que hay y que existe. Entonces, pues ese sería como mi cierre, y también invitarles pues a las actividades que realizamos como colectivo. Somos en Lenimaná, en el Facebook, y a invitarles a que colaboren. Somos una red de colaboración todo el tiempo. Nainash Katevi Chili, Cascajea. Muchas gracias, maestra Janet, también por todo lo compartido esta tarde. También son necesarias las reflexiones profundas y críticas, ¿no? Del mismo espacio en el que nos encontramos como departamento, que hay vicisitudes, que ha sido muy complejo, que justamente este libro que hasta ahora se presentó, pues no ha sido sencillo llegar, ¿no? a tenerlo impreso, que es casi un milagro, pero... Y sin embargo está, ¿no? Y continuamos haciendo esto del encuentro. Entonces yo podría decirles Poki de Majá, que es muchísimas gracias en otomí. Hay un comentario, bueno, acá el maestro Gabriel está pidiendo el nombre del colectivo para que lo tengamos presente. Mientras Janet lo escribe, la maestra Matsalani, que es la supervisora de la zona 60, que nos ha apoyado en el tema de la educación arduamente, nos comenta: arte y poesía, diferentes tramas y colores, conformamos un extraordinario tapiz. Entonces, con este comentario de la maestra Matsalani y con estos comentarios finales de ustedes, compañeras, que aceptaron amablemente esta invitación y que muy amablemente compartieron su tiempo y sus saberes, damos por cerrada esta última actividad, este segundo encuentro por el derecho a la educación intercultural y bilingüe en San Francisco Maú. Muchísimas gracias, gracias infinitas, Poki de Majá de nuevo. Gracias, doctora Francesca, gracias, maestra Janet, gracias, maestra Rosario. Gracias a quienes se quedaron, de nuevo, por su tiempo también. Y pues que tengan una gran noche. Descansen mucho. La lengua, la cultura y la poesía se conjugan en una misma palabra. Interculturalidad, nos comparte la maestra Mara. Hasta luego, hasta luego. Ojalá pronto podamos abrazarnos muy de cerca. Ojalá sea de esa forma. Vamos a cerrar la sesión. Bien, sí, rápidamente les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañaron, ¿no? Francesca, muchas gracias, maestra Rosario, Janet, pues es sin duda un apoyo totalmente solidario, ¿no? También un poco por la amistad que tenemos. Sepan que pues nosotros somos también solidarios, y en reciprocidad, cuando podamos nosotros colaborar con ustedes, adelante, se nos puede hacer el llamado. También aquí con los compañeros directores, directoras, ¿no? Que nos han acompañado, la maestra Matsalani, compañero Omar, que nos ayudó ahí con el coach con el tema del Zoom, a las compañeras de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, que ahora se llama, ¿no? Que aquí nos acompaña Aurora. Sin duda ha sido una larga jornada, mucho trabajo, y qué bonito cerrarlo, ¿no? Con la palabra florida, como se nombra desde el náhuatl, y que nos permite vislumbrar nuevos horizontes, nuevos caminos por andar. Entonces, en esos nos encontramos.
Toki de Maja o Hamadi, como también en otomí se dice. Muchas gracias por todo. Tengan excelente noche y nos vemos próximamente en otros espacios. Que estén muy bien, descansen. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.